Continuamos con el estudio de campo eléctrico. Tenemos un ejercicio que dice así: dos cargas eléctricas de 2 microcoulomb y 3 microcoulomb están ubicadas en los extremos de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos tienen la misma longitud. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Debo recordarte que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, que vamos a ubicar en este vértice. El lado opuesto a este ángulo recto es lo que llamamos la hipotenusa, que es todo este segmento que tenemos acá. En el ejercicio nos dicen que en los extremos de la hipotenusa, es decir, en este punto y en este otro punto o vértice, se ubican dos cargas. Como puedes ver, las cargas ambas son positivas, de 2 microcoulomb y 3 microcoulomb. Entonces, vamos a ubicar una carga en este vértice y otra carga en este vértice. Esta carga la voy a identificar como Q1. Transformando 2 microcoulomb a coulomb sería 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y esta carguita la voy a identificar como Q2, que sería este valor que tenemos acá. Transformando 3 microcoulomb a coulomb da como resultado 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Además de eso nos dicen que los catetos tienen la misma longitud, pero no nos dan el valor de esos catetos. Entonces vamos a usar una variable. Voy a decir que este cateto tiene un valor X que no conocemos, y este otro cateto tiene el mismo valor del anterior, ya que dichos catetos son iguales. Entonces este cateto también es X. Más adelante nos dicen si el campo eléctrico resultante en el vértice del ángulo recto es de 2106 Newton sobre Coulomb, es decir, en este punto. Nos piden calcular la longitud de los catetos iguales en el triángulo. Entonces, para poder determinar o calcular la longitud de estos catetos, necesariamente necesitamos una ecuación. Como esa ecuación no la tenemos, vamos a partir de esta información que nos están dando. Necesariamente, para poder hallar el campo resultante en el vértice, tuvieron que haber hallado la magnitud de este campo y la magnitud de este otro campo. Si hacemos la representación vectorial, entonces sería, como esta carga puntual es positiva, si en este vértice se coloca una carga de prueba, entonces esta carga de prueba se alejaría de esta carga puntual. Y tenemos la magnitud del campo eléctrico 1 o de la carga 1. Igual ocurriría con esta otra carga. Como esta carga puntual es positiva, si en este vértice se coloca una carga de prueba que también va a ser positiva, entonces esta carga de prueba se alejaría de la carga puntual Q2 debido al campo eléctrico. Entonces, para poder hallar estas magnitudes se usan las siguientes ecuaciones que tenemos acá. Si quisiéramos hallar el valor de la variable X, entonces despejaríamos, pero al momento de sustituir tenemos el valor de la constante, que ya todos la conocemos, 9 por 10 elevado a la 9 Newton sobre Coulomb. Tenemos el valor de la carga Q1, que sería este, pero no tenemos esta magnitud. Y ya por ahí no podríamos conseguir el valor de la variable X. Igualmente, si utilizamos esta otra ecuación, ocurriría lo mismo. Por otra parte, para poder hallar esta magnitud de 2106 Newton sobre Coulomb, después de hallar la magnitud de estos campos eléctricos debido a la carga 1 y debido a la carga 2, es necesario hacer uso del teorema de Pitágoras, ya que acá tenemos los vectores representativos de la magnitud de los campos,
Y para poder hallar esta magnitud resultante es necesario usar el teorema de Pitágoras, que es el siguiente. Magnitud resultante al cuadrado sería igual a la magnitud de campo 1 al cuadrado más la magnitud de campo 2 al cuadrado. Entonces, este valor lo tenemos, pero no tenemos la magnitud de estos campos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar magnitud de campo 1 por toda esta expresión, ya que aquí hay una igualdad. Es decir, yo puedo quitar E1 y colocar toda esta expresión. Igual puedo hacer para la magnitud de campo 2, como aquí hay una igualdad, entonces puedo cambiar E2 por toda esta expresión y sustituirla donde están estos variables. Entonces, magnitud de campo resultante al cuadrado va a ser igual a la constante multiplicado por Q1 entre la distancia al cuadrado. Lo único que estoy haciendo es cambiando E1 por estas variables. Igual voy a hacer para magnitud de campo 2, quedando ambas al cuadrado. ¿Por qué? Porque ambas variables están elevadas al cuadrado. Ahora bien, vamos a desarrollar esta potencia. Quedaría K al cuadrado, Q1 quedaría al cuadrado y X al cuadrado sería X elevado a la 4. Igual ocurre acá, quedaría K al cuadrado, Q2 al cuadrado y X al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces quedaría X elevado a la 4. Magnitud resultante al cuadrado va a ser igual a esta expresión. Como puedes darte cuenta, ahora los denominadores son iguales. Como dichos denominadores son iguales, vamos a dejar el mismo denominador, que es X elevado a la 4, y vamos a sumar los numeradores. Entonces, esta expresión quedaría de la siguiente manera. Ok, aquí tenemos. Entonces, dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Como la variable K al cuadrado se repite en ambos sumando, entonces lo vamos a sacar como factor común. Decimos que la magnitud de campo resultante al cuadrado va a ser igual a K al cuadrado multiplicado por Q1 al cuadrado más Q2 al cuadrado entre X elevado a la 4, que es la distancia de los catetos. Vamos a despejar la variable X porque debemos buscar es este valor. Entonces, si acá está dividiendo, lo trasladamos al primer miembro multiplicando. Magnitud de campo al cuadrado, que está en el primer miembro, lo trasladamos al segundo miembro dividiendo. La ecuación quedaría de la siguiente manera. Ahora bien, debemos despejar la X. Despejar la X es dejarla absolutamente sola. Este 4 que está como exponente lo trasladamos al segundo miembro como una raíz cuarta. Quedaría de la siguiente manera. Y ya hemos construido la ecuación que nos va a permitir a nosotros hallar el valor de este cateto. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de la constante, que es 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Tenemos el valor de la carga Q1, que es 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Tenemos el valor de la carga Q2, que es 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la magnitud del campo resultante también la tenemos, que nos la dan al principio del ejercicio, 2106 newton sobre coulomb. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir toda esa información en esta ecuación. Quedaría entonces de la siguiente manera. Aquí tenemos los datos. Sustituyendo en la ecuación, quedaría entonces que X va a ser igual a la constante 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado al cuadrado, ya que la variable K está elevado al cuadrado, multiplicado por paréntesis carga Q1 al cuadrado. Q1 al cuadrado es 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Aquí tenemos 2 por 10 a la menos 6 coulomb al cuadrado más
la carga 2 al cuadrado, que es 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Aquí tenemos 3 por 10 a la menos 6 coulomb al cuadrado. Y todo eso dividido entre la magnitud del campo resultante al cuadrado. La magnitud del campo es 2106 newton sobre coulomb. 2106 newton sobre coulomb al cuadrado. Colocando todo esto en la calculadora de forma ordenada y tal cual como lo tengo acá en esta expresión, respetando los paréntesis, te debería dar el siguiente resultado. Aquí lo tenemos: 1053 millones. Newton cuadrado, metros elevado a la 4, coulomb al cuadrado. Todo eso dividido entre 2106 newton sobre coulomb al cuadrado, que da el siguiente resultado: 4.435.236 newton cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces, resolviendo todo esto en la calculadora, la variable x va a ser igual a 3,9 metros. Y este sería el valor del cateto 1 y el valor del cateto 2, que era la información que estábamos buscando. Nos vemos en un próximo video.